combustible, porque es la energía. Cuando una persona está triste, se detiene. Entonces, los procesos afectivos emocionales sirven para energizar la conducta, a diferencia de los procesos volitivos, que su función más bien es dirigir, o sea, es el timón. El proceso volitivo es el timón, los procesos afectivos emocionales son el combustible. Por ello que para que usted llegue lejos con ese auto, debe tener energía. Entonces, usted va a estudiar 7 años, doctores, de carrera, entonces usted necesita combustible, pues, ¿no? Y si no hay combustible, usted no va, el carro no puede caminar, no va a poder estudiar bien. Ahora, usted puede tener combustible, puede tener un estado de ánimo al tope, sus emociones, como todos nosotros, doctores, pueden haber emociones de distintos tipos, pero las tenemos reguladas, pero no es el primer puesto, pues, doctor. De pronto usted quiso pertenecer a una sociedad, no sé, pues publicar una investigación, pero no pudo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué las personas, algunas personas tienen buenos potenciales cognitivos, tienen combustible, sus emociones están al tope, son inteligentes emocionalmente, pero no logran cosas? ¿Saben por qué? Porque la voluntad, el timón, los ha dirigido hacia otro lugar, que no es el que usted quería, en el cual usted quería destacar. ¿Cómo es eso, doctor? Un ejemplo. Muy bien. Miren, las personas que están enamoradas, por ejemplo, y están estudiando una carrera tan larga, de repente en algunos momentos su mente está más enfocado en una persona y no en una clase virtual como el curso de salud mental en este momento. Entonces, el timón del carro lo ha dirigido hacia otro lugar. Hay otras situaciones, hay otras realidades que a usted le interesan más. Por ello que los procesos volitivos lo que hacen es dirigir la conducta. En cambio, los procesos afectivos y emocionales activan la conducta, le dan fuerza, pero no le dan dirección. La dirección se lo dan los procesos volitivos. Por eso, y con eso termino, hay padres, a veces en las consultas, que me dicen, mi hijo es inteligente, lo que pasa es que es flojo. ¿Ya? Lo que me está queriendo decir es que tiene combustible, pero su timón lo está dirigiendo hacia otro lado. Hay otras cosas que le interesan más o que quizás le interesan igual. ¿Ya? Bien, entonces, ¿la depresión es un trastorno del ánimo o la emoción? Pregunta de examen final. Una de tantas preguntas que podemos hacer. ¿La depresión es un trastorno del ánimo o de la emoción? Ánimo. Del ánimo, muy bien, doctor, excelente. ¿Ya? Y el ánimo, nosotros lo hemos conocido, estoy un ratito escribiendo aquí, es un trastorno del ánimo. ¿Ya? El ánimo es una fuerza vital que es principalmente biológica. En cambio, la ansiedad se caracteriza por un trastorno en las emociones. Comencemos por el estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo, se los dije, es como una moneda que tiene dos caras, ¿ya? La moneda, cuando está de perfil, es la manera natural, o sea, está equilibrado. Tiene una cara patológica que se llama la depresión, que es lo que nosotros conocemos como una tristeza crónica, y tenemos la otra cara que se llama la manía. Entonces, manía, depresión. Cuando está una cara, la persona puede desarrollar un cuadro depresivo y cuando está la otra cara puede desarrollar el trastorno maníaco. Entonces, el trastorno bipolar, se caracteriza por una alternancia de un estado de ánimo maníaco y un estado de ánimo depresivo. Bien, entonces, para terminar el repaso, la depresión tiene tres diagnósticos específicos. Es como decir que si tuvieran tres hijos. ¿Cómo se llama? Uno de ellos ya lo mencionó el doctor, que se llama el trastorno persistente del ánimo,
también lo conocemos nosotros como la distimia. Pero la distimia es el hermano menor ¿de quién? Del trastorno depresivo mayor. ¿Ya? ¿Por qué la distimia es el hermano menor? Porque es menos intensa, pero es más crónica. ¿Se acuerdan de 2 años? ¿No? 2 de 6 síntomas y duran 6 años, perdón, 2 años. Me refiero a los síntomas, ¿no? En cambio, el trastorno depresivo mayor es más agudo, 5 de 9 síntomas, y su patología, sus síntomas se presentan en un lapso de 2 semanas. ¿Ya? Tenemos la distimia, el trastorno depresivo mayor, y también le podemos agregar aquí el trastorno bipolar. Bien. Ahora, dígame cuáles son los hijos de la ansiedad, entre comillas hijos, por no llamarle diagnósticos específicos. Son tres los principales. Generalizado. El trastorno de ansiedad generalizada, muy bien, también conocida como TAG, muy bien, doctor, excelente. Tenemos el pánico y la fobia, o las fobias, ¿ya? Todos los trastornos de la ansiedad se caracterizan por tener por contar con el miedo como un síntoma principal, el miedo. En cambio, la depresión es la tristeza, pero es una tristeza que viene del pasado, de un evento que ya sucedió, a diferencia de la ansiedad, que es un miedo al futuro. Por eso un paciente ansioso es un paciente preocupado. ¿Qué significa? Que se anticipa a una situación que todavía no ha sucedido, ¿no? La palabra clásica en un paciente ansioso es ¿y qué pasa si? ¿No? ¿Y qué pasa si me olvido de traer otro lapicero el día de mi examen final? ¿Qué pasa si me olvido mi DNI? Y así sucesivamente. Entonces, el paciente se está preocupando, se está anticipando. Y el miedo anticipado es la característica, perdón, de la ansiedad. Muy bien. Listo, doctores. Ya hicimos este repaso. No sé si tienen alguna duda, por favor. Le hemos dedicado 15 minutos al repaso. Ya, no, al contrario, doctorita. A ver, gracias a ustedes porque participan, ¿no? Y esto los va a ayudar. Pueden hacer su captura de pantalla y con la captura de pantalla ya tienen, digamos, la hoja de ruta para estudiar para su examen final, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, no hay ninguna duda, no tienen algún interés por conocer un poco más, de repente han escuchado un término y quieren validarlo, quieren ver si ese término que han escuchado es real, si es cierto, qué dicen las investigaciones, no sé. Si de repente usted en algún momento ha pensado tener depresión o ansiedad, ¿no? ¿Qué podría ser? No sé. Este es el momento para, en términos teóricos, obviamente, ¿no? Pues no nos vamos a detener a un caso específico, usted pueda tener la información que le resulte útil para explicar algunas dudas que usted tenga. Bien, no hay ninguna duda entonces. Bien, vamos a ver un video y vamos a centrar nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar de las entrevistas clínicas. Digo las porque pueden ser varias. Bien, como ustedes saben, doctores, esta semana tienen ustedes el reto de demostrar que pueden hacer una comparación entre dos o más entrevistas, ¿no? Y ese informe ustedes lo van a subir al aula virtual, todos los estudiantes suben trabajos, ¿correcto? No es que solamente uno,
¿no? Ya estamos en la tercera evaluación y siempre todos los estudiantes han subido su informe al aula virtual y les he dado un plazo mayor, doctores. Si ustedes han visto desde ayer que está ya la carpeta abierta para que ustedes puedan subir sus archivos, la entrega de su informe, que es de entrevista, de comparación de dos entrevistas clínicas, es hasta el día de mañana. El día de mañana hasta las 11 de la mañana. ¿Ya? No de la noche, doctores, porque de la noche dijese 23 horas. ¿Ya? Acá está diciendo 11 de la mañana, no dice 23, dice 11 de la mañana. ¿Bien? Entonces, eh, recuerden que todos los estudiantes suben su informe al aula virtual. ¿Están presentes nuestros delegados de la sección? Sí, profesor, buenos días. ¿Cómo está, doctorita? Primero, muchas gracias nuevamente a usted por estar muy atenta Presente, siempre. doctor. Muy bien, doctorita, excelente. A ustedes dos, muchas gracias por estar muy bien atentos siempre y a entregar información a sus compañeros. Yo las he llamado para que, por favor, dejen evidencia en su grupo de WhatsApp que la entrega de la evaluación del informe, que va a ser calificado como evaluación continua 3, es hasta el día de mañana a las 11 de la mañana. ¿Ya? Les he dado más plazo. Ya, doctor. Bien, ya. Pero es 11 de la mañana, por favor, todos los estudiantes deben subir su informe y ayúdense. De repente la delegada, no sé, pues si es que, porque esto no es una obligación, cada alumno es responsable. Pero ya si el alumno no entrega, ya después no puede decir, pues no me dijeron, porque esto ya lo hemos dicho desde la semana pasada y la delegada está colocando en el grupo de WhatsApp. Entonces, la entrega es, todos los estudiantes suben su informe hasta las 11 de la mañana. ¿Ya? Les recomiendo, doctores, que no esperen el último momento. O sea, no lo pueden subir pues a las 10:50. Profesor, ¿me puede dar 5 minutos porque se ha ido la luz? No, doctores. La respuesta es, hay que ayudar, como me dicen los médicos, a que el estudiante sea proactivo. Me dicen, no, usted puede darle la oportunidad, pero si usted le sigue dando más oportunidades, el alumno se acostumbra y no lo entrega. Entonces, yo confío en ustedes porque es un grupo que está haciendo buenos trabajos, pero por favor suban su trabajo antes de la hora límite. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre la entrega del el informe de evaluación continua 3. Ya, no hay ninguna duda entonces. Bien, listo, doctores. La entrevista clínica forma parte de una evaluación clínica en salud mental. Voy a mostrarles un video primero para que por favor le presten atención a el inicio de la entrevista, ¿ya? Que es el caso de Ana. Ya lo hemos visto varias veces, pero siempre utilizo un video. Tengo más videos que lo vamos a ver el día de hoy, pero como ustedes ya conocen ese video, quiero que le presten atención a cómo debemos ver nosotros la entrevista clínica. Voy a mostrarles el video a continuación.
Muy bien. Buenos días. Soy el doctor Esteves, quien va a atenderla hoy. Buenos días, doctor. Bienvenida. ¿Cómo es su nombre? Ana Dávila. Dígame, Ana, ¿qué le pasa? No sé lo que me pasa. Me duele todo. La cabeza, la barriga, las rodillas. Y siento como un cosquilleo en la mejilla izquierda. ¿Hay algo que le preocupe? Pienso que puede ser cáncer. No estoy comiendo bien y he perdido 5 kilos en el último mes. Ya veo que le preocupa. ¿Le importa si le hago unas preguntas? A ver si averiguamos qué está pasando. Claro, por favor, adelante. No, y no tomo medicamentos. Hasta hace un mes me encontraba bien. ¿Cómo comenzó todo hace un mes? Bueno, no sé si tendrá algo que ver, pero a mi marido lo echaron del trabajo hace 3 meses y nos hemos tenido que mudar a casa de mis suegros. No, creo que fue hace 5 meses. No sé lo que está pasando. Me olvido de todo. Ellos son buena gente, pero la casa es pequeña y con 3 hijos. Trabajo todo el día y no estoy comiendo bien. Además, me preocupa mucho mi marido. Le está costando encontrar trabajo. Cuando quise darme cuenta, ya estaba durmiendo mal. Ujú. Bien, doctores. A ver, la entrevista clínica forma parte de una evaluación psicológica. La entrevista clínica, como lo van a escuchar, es una herramienta que le permite al médico y al psicólogo, a los profesionales de la salud, a obtener información sobre signos y síntomas que nos lleve a un diagnóstico y una propuesta de recuperación. Pero la entrevista, doctores, también es una relación médico-paciente. O sea, la entrevista es una herramienta de obtención de datos, sí, pero debemos verla en un contexto de relación humana entre un paciente, entre una persona que no tiene explicación a lo que le está sucediendo y un profesional que está atendiendo a personas, no a enfermedades. Bien, entonces, lo primero que debemos comprender es que el médico trabaja con el enfermo, que es una persona que tiene una enfermedad. Y esta persona, desde su propia biografía, nos va a explicar lo que siente y también nos va a decir lo que se pueden ver en términos de marcadores, es decir, sus signos. Vamos a poder obtener signos y síntomas, pero en un contexto de relación médico-paciente. Bien, por otro lado, en la entrevista vamos a ver que las entrevistas tienen un tema de fondo y tienen un tema de forma. El tema de forma tiene que ver con los pasos, con las etapas de una entrevista que debemos tener claro este proceso para que la comunicación fluya, para que haya un orden. Pero también existe un aspecto de fondo. ¿Cuál es el aspecto de fondo? La relación humana. Por ejemplo, el tipo de preguntas que le hacemos al paciente. Por ejemplo, la actitud empática, ¿no? De reconocer las emociones en el paciente. También tiene otro aspecto de fondo que le llamamos nosotros la escucha activa. Vamos a hablar de la fórmula, cómo es la fórmula de la escucha activa y también en el aspecto de fondo, cómo el médico puede validar las emociones de la paciente. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver estos aspectos y luego vamos a continuar con esta entrevista y con otras más. Vamos a teoría. Para ello vamos a utilizar nuestras diapositivas de la clase de hoy.
Bien, vamos a hablar del bosque para luego hablar de los árboles, ¿ya? Vamos a hablar del bosque, o sea, vamos a referirnos al todo, al sistema, y luego vamos a ver cada una de las partes del sistema. Bien, cuando usted como médico va a atender a un grupo de pacientes, en términos de salud mental, le llamamos la evaluación psicológica, ¿ya? Ese es el todo. Y la evaluación psicológica es un proceso de recolección de datos para resolver un problema. Entonces, el objetivo de ese contexto grande que se llama evaluación psicológica, se llama evaluación clínica, es hacer una evaluación para llegar a un diagnóstico y luego proponer una intervención. Repito, en términos de salud mental, ¿para qué atendemos a un paciente? Para evaluarlo, para diagnosticar un trastorno y luego realizar una intervención terapéutica. Para ello, se vale de 3 métodos. También le podríamos llamar herramientas, que son: 1, la entrevista clínica; 2, la observación del comportamiento; y 3, la administración de pruebas psicológicas. Ojo, estamos hablando de salud mental. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, desde el punto de vista de salud mental, deberíamos cumplir 3 pasos. El primero de ellos es realizar una entrevista clínica, hacer una observación del comportamiento del paciente y administrarle o tomarle algunas pruebas psicológicas. De estos tres métodos, de estos 3 pasos, vamos a llamarle así, de la evaluación clínica en general, los médicos pueden realizar las 2 primeras. Ahora, ¿por qué digo que pueden? Porque el entrenamiento que ustedes han tenido en el curso, van a tener en el curso de semiología o en medicina interna, van a rotar por algunas áreas de salud o van a estar en la clínica de simulación, usted va a tener la oportunidad de entrevistar a un paciente y también la oportunidad de observar su comportamiento, pero no necesariamente tomarle una prueba psicológica. En este momento, bueno, yo he sido asesor de 4 tesis para la titulación de médico cirujano y este año estoy asesorando una tesis donde un grupo de estudiantes quiere investigar sobre depresión en una muestra determinada, en una muestra de personas, en un grupo de personas determinadas. Y para ello están utilizando un inventario para reconocer con 5 preguntas la sintomatología depresiva. Entonces están aplicando una prueba psicológica, pero su objetivo de fondo no es la prueba psicológica, sino es identificar signos de depresión en un grupo de personas. Bien, entonces las pruebas psicológicas las pueden tomar, bueno, hay inventarios que no necesitan un entrenamiento en psicometría. Nosotros los psicólogos tenemos 1 año y medio de formación en psicometría. ¿Qué significa? En medición psicológica. Psicometría, medición psicológica. Bueno, finalmente, todo este proceso grande de evaluación clínica que tiene la entrevista, que tiene la observación de comportamiento y que tiene las pruebas psicológicas, van a terminar en un informe psicológico, donde se justifica el diagnóstico según nuestros documentos guía, que son el DSM-5 o el CIE, o el CIE-10 o el CIE-11 en su momento, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, doctores, de esta primera parte. ¿Cómo se llama el todo y cuáles son las partes de ese todo? No, Ya, muy bien. Entonces, ya sabemos que el objetivo de la evaluación psicológica es obtener información, pero sobre todo comprender el motivo de la consulta. Sabemos que los pasos de la evaluación clínica son 3, ¿no? La entrevista clínica, lo estamos viendo aquí abajo, ¿ya? Número 2, la observación del comportamiento. Y número 3,
las pruebas psicológicas. Ahí está. Esos son los 3 puntos. Bien, para dar como resultado un informe psicológico. Lo que vamos a trabajar el día de hoy son las 2 primeras. Trabajar significa que vamos a darle bastante fuerza y si queda tiempo podríamos practicar, pero ya en la parte práctica del curso la profesora va a hacerlos ensayar, unos haciendo de médicos y otros estudiantes haciendo el rol de pacientes. Bien, en el trabajo que ustedes van a entregar el día de mañana, van a comparar una entrevista bajo 2 niveles, un aspecto de forma y un aspecto de fondo. Así enseño yo el curso, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de forma y cuáles son los aspectos de fondo? Desde el punto de vista de la forma, vamos a hablar ahora de la entrevista. ¿Se acuerdan que la evaluación psicológica tiene 3 momentos, ¿no? La aplicación de la entrevista, la observación de comportamientos y la evaluación psicológica, la toma de pruebas. Vamos a hablar ahora solo de la entrevista clínica, que es el trabajo que ustedes están haciendo, que ya hicieron, para la evaluación continua número 3. Miren, el aspecto de forma tiene que ver con la estructura. Tiene que ver con la estructura de la entrevista. ¿Y es necesaria seguir esta estructura? Sí. La respuesta es sí. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Primero, vamos a ser bastante didácticos. Si usted fuese un paciente que tiene, vamos a ver, usted es una persona que tiene una preocupación muy grande y que su salud está viendo mellada por esa preocupación, usted va a solicitar ayuda, ¿no? Usted le contaría un problema personal a un profesional que recién conoce. Bien complicado. Por ello, que la primera parte de una entrevista, la primera parte de la estructura de la entrevista, se llama el inicio. Así de simple. ¿Y qué es lo que se hace en el inicio? Establecer el rapport. Algunos le dicen rapport, pero es el rapport. El rapport es un conjunto de pasos para crear un clima de confianza con el paciente. ¿Qué significa un clima de confianza? Significa que el paciente se sienta tranquilo y tenga la motivación por explicarle al médico lo que siente. ¿Ya? Entonces, la primera parte de una entrevista, que se llama el inicio, tiene como objetivo crear un ambiente de confianza, que también se llama el rapport. ¿Cómo se crea un ambiente de confianza? A ver, ustedes vieron el video hace un momento de Ana. El médico ya salió a recibir a la paciente. ¿Qué significa salió? Se levantó de su escritorio, abrió la puerta y probablemente se acercó a los pacientes, si es una sala de espera, levantó la voz, porque a veces hay mucho ruido en la sala de espera, y llamó a la paciente por su nombre y apellido. No dijo paciente Pérez, no. ¿No? La paciente Ana Dávila se encuentra, muy bien, adelante señorita Dávila, ahí está. Entonces, el primer paso para crear un ambiente de confianza, voy a cambiar de color al lápiz, un ratito por favor. El primer paso para establecer un ambiente de confianza significa darle la bienvenida. ¿Qué significa la bienvenida? Llamar a la paciente, ir hacia ella, o hacia donde está el grupo de personas, invitarla a pasar. Eso es lo primero. Luego, en segundo lugar, es la presentación. Usted se va a presentar. Usted es el doctor, la doctora, usted menciona su nombre y apellido, ¿ya? Y le da la bienvenida al consultorio de medicina general. Y le dice que tome asiento a la paciente. Y en tercer lugar, usted le va a informar, usted lo va a orientar qué es lo que va a suceder
en la sesión. Por ejemplo, yo le voy a hacer algunas preguntas previas y luego usted me va a contar qué es lo que la trae a la sesión, para luego llegar a un diagnóstico y darle la solución al problema que usted está presentando. ¿Ya? Muy bien, ese es el reporte. Ahora, en la presentación no solamente es mencionar nuestro nombre, nuestra especialidad, sino también es presentarse con la indumentaria propia, ¿no es cierto? El mandil o el scraft, su photocheck, porque son datos que le van a dar confianza al paciente. Entonces, pregunta de examen, el primer paso para iniciar la entrevista es crear un ambiente de confianza a través de un método que se llama el rapport. ¿Qué significa? Darle la bienvenida a la paciente, ¿no? Presentarse, usted tiene que presentarse y luego orientar a la paciente qué es lo que va a suceder en la sesión. Vamos a verlo como ejemplo nuevamente en nuestro video. Buenos días. Soy el doctor Esteves, quien va a atenderla hoy. Buenos días, doctor. Bienvenida. ¿Cómo es su nombre? Ana Dávila. Dígame, Ana, ¿qué le pasa? Ujú. Bien, aquí en un estilo bastante breve, el médico sale a recibir a su paciente, se presenta, él es el doctor Esteves, ahí lo vemos que está con su mandil, podría tener su photocheck, y le dice, tome asiento, no, yo la voy a atender el día de hoy. Bien. Y entonces luego le pregunta su nombre. En este inicio, doctores, siempre recomiendo, vamos a regresar a nuestra diapositiva, siempre recomiendo obtener la información previa. Ya, a ver, voy a mostrar la diapositiva que ustedes me vayan siguiendo visualmente. Bien, entonces el inicio es crear un ambiente de confianza para luego dar paso, el siguiente momento, que es el desarrollo. ¿Ya? Pero en el inicio, que usted ya hemos visto que el paciente, el médico, el doctor Esteves, hace la bienvenida a la paciente, ¿no? Entonces le decimos, antes de investigar sobre el motivo de la consulta, porque el motivo de la consulta es la parte principal del desarrollo, es preguntarle, voy a anotar aquí, los antecedentes de salud de la paciente, antecedentes de salud, y debemos preguntarle por los antecedentes heredofamiliares. ¿Ya? Los antecedentes de salud, preguntarle a la paciente si toma medicina, si toma medicamentos, o si ha sido operado. Ahí están los antecedentes de salud. Y luego vamos a preguntarles por el papá y la mamá si tienen antecedentes de alguna enfermedad. ¿Ya? Entonces el doctor Esteves le dice, ¿cómo se llama usted? Ana Dávila. Bien, Ana, ¿en qué lo puedo servir? Ahí ya comenzamos la parte del desarrollo. En esta parte, en esta segunda parte de la entrevista, se llama desarrollo, nosotros vamos a obtener el motivo de la consulta. A ver, si ustedes escucharon la entrevista a Ana, ¿qué escribirían en la historia clínica? ¿Cuál fue su motivo de consulta? ¿Qué escribirían? Acuérdense lo que dijo la paciente Ana, ¿para qué vino? ¿Desean escuchar otra vez la entrevista? Sí, sí, Ya, excelente, muy bien, volvemos entonces a la entrevista. La repetición es la madre del aprendizaje, no se olviden de eso.
Un momentito. ¿Cómo es su nombre? Ana Dávila. Dígame, Ana, ¿qué le pasa? No sé lo que me pasa. Me duele todo. La cabeza, la barriga, las rodillas. Y siento como un cosquilleo en la mejilla izquierda. ¿Hay algo que le preocupe? Pienso que puede ser cáncer. No estoy comiendo bien y he perdido 5 kilos en el último mes. Ya veo que le preocupa. ¿Le importa si le hago unas preguntas? A ver si averiguamos qué está pasando. Claro, por favor, adelante. ¿Sufre alguna enfermedad? No, y no tomo medicamentos. Hasta hace un mes me encontraba bien. ¿Cómo comenzó todo hace un mes? Bueno, tendrá algo que ver, pero a mi marido lo echaron del trabajo hace 3 meses y nos hemos tenido que mudar a casa de mis suegros. No, creo que fue hace 5 meses. No sé lo que está pasando. Me olvido de todo. Ellos son buena gente, pero la casa es pequeña y con 3 hijos. Trabajo todo el día y no estoy comiendo bien. Además, me preocupa mucho mi marido. No encontrar trabajo. Cuando quise darme cuenta, ya estaba durmiendo. Ujú. Muy bien, doctores. ¿Qué escribirían ustedes en el motivo de la consulta? Que es la parte central del momento del desarrollo de la entrevista. Ahí está. Lo que refiere el paciente de o sea, los sentimientos que ella tiene, ¿no? Que se nota, ¿no? Como tristeza, cansancio, pérdida de Ok, apetito, tristeza, cansancio, pérdida de este, dificultad para dormir y sobre todo la pérdida de su esposo, ¿no? Ok, muy bien, bien. Gracias, doctor. A ver, el doctor Velázquez Aguirre. Sí, sí, doctor. Yo lo que pondría en el motivo de mi consulta de repente podría ser, por ejemplo, que la paciente comenta tener un daño generalizado, un dolor generalizado, presenta cosquilleo, asimismo también tiene pensamientos a que podría padecer cáncer, presenta una pérdida de peso y tristeza, se encuentra desorientada y asimismo también notifica que todos sus síntomas comenzaron hace un mes. Ujú. Muy bien, doctores, los felicito a los dos. Están bastante cerca. ¿Por qué? Porque a ustedes les ha llamado la atención, ha despertado su atención la, la forma como nos comenta, cómo nos da la información. Es decir, ustedes también han reconocido las emociones. Sí, doctor Javier, Javier Sotelo, adelante. Pero al escribir nosotros en la historia es como que resumirlo lo que estamos viendo en el paciente, ¿no? Porque si enumeramos todo lo que nos dice, eso es como que detallar, ¿no? Entonces se podría poner que son, no sé, sentimientos depresivos o algo que induce algo de depresión, o no se puede adelantar eso en el motivo de la consulta. Ujú. Muy buena pregunta, doctor. Mire, en el motivo de consulta se describe, no se colocan diagnósticos, porque tenemos que trasladar lo que el paciente nos dice. Ahora, yo les doy este mensaje que ustedes, esa es la forma de ver que yo tengo en el curso, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología médica, el motivo de consulta debe apuntar a factores orgánicos, porque ustedes son médicos. Y eso quizá, y digamos, esa narración, ustedes lo van a obtener conforme vayan entrevistando a más pacientes en su práctica preprofesional. En otras palabras, lo que quiero decir es colocar malestar general.
¿no? Como bien dice su compañero, no podríamos ser específicos, sino desde el punto de vista orgánico, ¿qué es lo que nos ha llamado la atención? Que Ana dice, me duele la cabeza, me duele la barriga, ¿no? Me duelen los hombros. Es un dolor generalizado, que incluso vamos a ver dentro de un momento, porque estamos analizando el video, estamos haciendo una, digamos, una competencia entre la información que estamos dando y la visualización de las imágenes. El médico le va a hacer preguntas específicas sobre qué parte del cuerpo le duele. Entonces, lo que tenemos hasta el momento, doctores, en conclusión, es qué importante es hacer el rapport, ¿no? Luego, preguntarle por los antecedentes de salud y antecedentes heredofamiliares para ya luego dedicarnos a investigar el motivo de la consulta. Entonces, desde el punto de vista clínico, porque este tipo de videos lo he visto también con varios médicos, coinciden en que sería bueno colocar en motivo de consulta dolor generalizado, ¿ya? O malestar generalizado también. ¿Por qué? Porque todavía no hemos investigado más. Todo eso después ya se va a colocar. Bien. Entonces dice sobre el motivo de consulta la historia clínica. Por eso que es importante que el médico le dijo, ¿y usted toma medicinas? ¿No? Y le dijo, no, no tomo medicinas ni tengo ninguna enfermedad. Por eso que es importante los antecedentes. O sea, eso es una sugerencia, recoger los antecedentes antes de preguntarle el motivo de la consulta. Porque ustedes están viendo acá en la diapositiva que viene el motivo de consulta y después estamos preguntando por los antecedentes. Sí, está bien, el médico lo hizo, pero ayuda, ¿no? El de tener los antecedentes de salud previos para orientar la entrevista. Por ejemplo, si es una paciente que nos dice que digamos, tuvo un accidente de tránsito, ¿no? Y como sus síntomas son, en este caso, Ana dice que tiene un dolor generalizado, no nos ha dicho ese dato, de repente ese dato podría explicar cómo se siente. Y también los antecedentes heredofamiliares, de repente el papá es hipertenso, la mamá ha sido operada de alguna patología, etcétera. Bien, vamos a seguir observando el video porque estamos en la parte del desarrollo. ¿Ya? Recuerden, en la parte del desarrollo, la función es motivo de consulta y luego debemos ubicar signos y síntomas para saber luego el cierre, es decir, para hacer el diagnóstico. Estamos en la parte intermedia, estamos desarrollando. Estamos haciendo el desarrollo de la entrevista y ahora vamos a completar con la información que nos da la paciente. Por ejemplo, estamos frente a una enfermedad orgánica, estamos frente a una enfermedad funcional, estamos frente a un trastorno psicológico. Vamos a poner el video. Bien. Ujú. O sea, el dolor empeora cuando se irrita. Se enoja mucho últimamente. Solo con mis hijos. Me siento tan mal. Yo no era así. Es como si hubiera perdido la paciencia. No son más que niños. Lo único que quieren es jugar y corretear. La pequeña tiene 1 año. Casi no le doy comida ni le lavo.
he dejado de hablarle y jugar con ella. Y no es solo eso, he dejado de cocinar y de limpiar la casa. Ujú. Muy bien. Entonces, doctores, el doctor dentro de la parte del desarrollo de la entrevista ya sabe el motivo de consulta, que es un malestar general, un dolor general, y el doctor quiere saber ahora, supongo, si está frente a una enfermedad orgánica o una enfermedad funcional. La enfermedad orgánica, como ustedes saben, tiene signos y síntomas y hay una causa biológica, ¿no? Hay un agente patógeno identificado, que puede ser una bacteria, un virus, parásito, etcétera. Entonces, el objetivo del médico es ver si hay una enfermedad orgánica. Por eso pregunta por marcadores. Usted tiene fiebre, náusea, vómito y la paciente niega. Y dice que tiene un dolor. Entonces, el dolor en una parte en específico, y ella dice, es un dolor que viene y va. Entonces estamos frente a la hipótesis que ya no es una enfermedad orgánica, sino más bien parece ser una enfermedad de tipo, digamos, funcional, ¿no? Y dice, eh, sobre todo cuando se me molesto con mis hijos. Entonces el doctor advierte, se da cuenta y le dice, su dolor empeora cuando usted se irrita. Y la paciente ya nos comenta, llorando, qué es lo que está sucediendo. Entonces, volvemos a la estructura de la entrevista y ahora ya hemos identificado signos y síntomas y lo que podríamos saber es que no estamos frente a una enfermedad orgánica, sino más bien a una enfermedad funcional. Es más, ojo, en la enfermedad funcional, la depresión, que en este caso es el diagnóstico que le hemos dado a Ana anteriormente, la depresión no es una enfermedad funcional, ¿ah? Recuerden que las enfermedades funcionales son el síndrome de intestino irritable, el dolor precordial atípico, el síndrome de hiperventilación, etcétera. Pero hay unos que ya son los trastornos psicológicos. Entonces tenemos enfermedades orgánicas, enfermedades funcionales y trastornos psicológicos. ¿Ya? En este caso, vemos que el funcionamiento psicosocial, o sea, la paciente asocia el cambio de estado de ánimo desde que su esposo perdió el trabajo y tuvieron que cambiar de estilo de vida, se han mudado a una casa diferente, que es la casa de los padres del esposo, ¿no? Eh, entonces, señores, miren qué importante ha sido que ustedes establezcan un ambiente de confianza, conozcan los antecedentes y luego pregunten por el motivo de consulta, ¿ya? En la última parte de la entrevista se llama el cierre y en el cierre lo que nosotros hacemos es hacer el diagnóstico. Recuerden que en el curso estamos haciendo un diagnóstico de tipo sindrómico. ¿Qué significa un diagnóstico en base a signos y a síntomas? Bien, y allí nosotros vamos a consultar con nuestro manual. Acá tenemos que ver el manual, en este caso tenemos la hipótesis que se trate de una depresión, entonces consultamos el DSM-5 para saber si estamos frente a un trastorno depresivo mayor o una distimia, ¿no? Formulamos nuestra hipótesis diagnóstica, en este caso el médico podría decir, vamos a derivarla para que le haga una evaluación psicológica, y ese sería el cierre de esa sesión. O si es que el médico ya tiene todos los datos, como el de un trastorno depresivo mayor, indicarle cuál va a ser el plan de tratamiento. Perdón, el plan de tratamiento. Bien, entonces, doctores, desde el punto de vista de la forma, la entrevista clínica tiene inicio, desarrollo y cierre. Hasta allí, ¿tienen alguna pregunta, doctores, sobre el aspecto de forma de una entrevista clínica? Ya, muchas gracias, doctora.
Bien, si hubiese alguna pregunta, lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hacen un informe y comparan dos entrevistas, tienen que hacerlo desde el punto de vista de la forma y del punto de vista del fondo. Ahora, vamos a ver desde el punto de vista del fondo y ahí vamos a hacer unos 5 minutos de descanso para luego continuar con la siguiente parte de la sesión, ¿ya? Recuerden que la entrevista clínica forma parte de una relación médico-paciente. Entonces, la entrevista clínica es una relación humana. Entonces, vamos a ver aquí la relación. Un ratito vamos a cambiar de color de pluma. ¿Ya? La relación médico-paciente. El médico no trabaja con la enfermedad, trabaja con el enfermo. Y el enfermo, hemos dicho aquí, es una persona que tiene una enfermedad. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros entrevistamos a un paciente, estamos entrevistando a una persona que tiene su propia historia personal, una historia, pero también tiene un historial de salud. Y aquí nosotros vamos a recoger signos y síntomas. Por eso que es importante entender que estamos trabajando con una persona, por eso es importante establecer el rapport, crear un ambiente de confianza. Bien, entonces, los aspectos de relación médico-paciente tienen que ver con la escucha activa. Y la escucha activa tiene una fórmula, doctores. ¿Cómo sabe usted cuando analice el video de los dos videos de su tarea? Va a analizar la escucha activa. ¿Cómo sabe si el médico A está escuchando activamente? La escucha activa es igual a la presencia de contacto visual más postura corporal. Esa es la fórmula. Repito, la fórmula, uy, acá lo taché, pero la fórmula de la escucha activa se presenta cuando hay contacto visual, o sea, el médico está mirando al paciente o a la paciente. Y además, la postura corporal está orientada hacia el paciente. ¿Qué significa orientado? No estoy de costado, no estoy de perfil, no estoy caminando. Mi contacto visual y la posición del cuerpo está orientada a atender al paciente, ¿ya? Sin interrumpirlo, que eso también es una característica de la escucha activa, ¿ya? Cuando comparen las entrevistas, entonces vean si el médico interrumpe o no al paciente. La manera como vamos a obtener la información se debe al tipo de preguntas que vamos a realizar. Entonces, hay dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas, como su propio nombre lo indica, es aquella que termina en un sí o un no. Perdón, sí o no. Por ejemplo, señora Dávila, ¿a usted le duele la cabeza todos los días? Sí, doctor. Pregunta cerrada. Pero si el doctor Esteves le dice, hábleme, ¿cuándo comienza su dolor? Es una pregunta abierta. Las preguntas cerradas generalmente se utilizan para confirmar un dato, mientras que las preguntas abiertas son de indagación, para obtener información. La actitud empática es muy importante, doctores, porque a veces se dice, este médico es empático, esta persona no es empática. Bien, aquí estamos hablando de la actitud empática, ¿ya? La actitud empática significa, por ejemplo, escuchar sin interrumpir, sin juzgar. Esa es la actitud empática. Otra característica de fondo en la relación médico-paciente es ser flexible. ¿Qué significa? Si bien es cierto, hay una estructura de la entrevista, nosotros podemos detenernos para relacionar un dato que nos acaba de dar el paciente con un dato que nos había dado antes. Entonces, la flexibilidad es una característica. Y muy importante, doctores, es que ustedes como médicos validen emocionalmente al paciente, sobre todo porque en algún momento ustedes van a tener pacientes con síntomas somáticos, que antes se llamaba hipocondría, y los familiares de los pacientes con trastorno de síntomas somáticos usualmente están muy estresados por la demanda de médicos que tiene el paciente
TSS, paciente con síntomas somáticos. Entonces visita frecuentemente al médico. ¿Por qué? Porque los médicos anteriores le dicen usted no tiene nada. Pero esto no tiene nada no es una respuesta. El trastorno de síntoma somático es un trastorno, es un diagnóstico. Entonces, cuando usted le dice al paciente, es perfectamente normal que usted me comente que tiene dolor. Entonces, eso significa validar emocionalmente lo que trae el paciente a la consulta. Bien, entonces, doctores, cuando ustedes realizan una entrevista, deben ver los aspectos de forma y aspectos de fondo. Los aspectos de forma es la estructura de una entrevista, inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, crear un ambiente de confianza, obtener el motivo de consulta y signos y síntomas y finalmente llegar a un diagnóstico o derivar al paciente para las pruebas correspondientes. Desde el punto de vista del fondo, la relación médico-paciente se soporta en la escucha activa, ¿no? Contacto visual, postura corporal, preguntas principalmente abiertas, ¿no? Validar las emociones de los pacientes, ser muy flexibles en el curso de la entrevista. Sobre esta diapositiva, sobre el tema de forma y fondo, ¿tienen alguna duda, doctores? ¿Ninguna? Muy bien, vamos a tomarnos unos 5 minutos de descanso para continuar con la segunda parte, donde